Para. ¿Fotografía documental? Sí. ¿Colonialismo ideológico? Sí. ¿Extractivismo de clases? Sí. ¿Instrumentalización del otro? Sí. ¿Hiperestetización de fenómenos sociales? Sí. Fuck. Estamos frente a la paradoja de lo documental. Bienvenidos al capítulo 36 del podcast Pensar la Imagen. Hoy hemos comenzado este podcast un poco diferente, imitando o haciendo un performance al modo de Catriel y Paco Amoroso en su Tiny Desk, para introducir un tema que es muy espinoso, que es muy delicado y que lleva muchísimos años en discusión. Pero antes de empezar, quiero invitarlos, por supuesto, a pasearse por pensarlaimagen.com, a sumarse al patronato del proyecto Pensar la Imagen, así como suscribirse al canal de YouTube o de Spotify para darle seguimiento a todos los conocimientos y experiencias que compartimos en este podcast. También a revisar y visitarnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, donde diariamente compartimos conocimiento, reseñas críticas de artistas, un poco de humor también. Y por último, invitarlos todos los martes a las 5 de la tarde en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y YouTube. Tenemos un live donde podemos interactuar y compartir ideas de lo que ha sucedido durante la semana. Comenzamos. Hablar de la paradoja documental es hablar de un problema que tiene no meses ni semanas, años, sino siglos. Desde el comienzo de la propia pintura, desde el comienzo de la fotografía, la idea de reseñar la realidad, de capturar la verdad, de una suerte de objetividad ha atravesado toda la práctica artística. Esa dura carga con la que nació y con la que vive la fotografía, el cine o el video, sobre esta idea de que los aparatos técnicos tienen la capacidad de capturar la verdad o la realidad o capturar un fragmento de una realidad de manera objetiva para poder transmitirla o para contar algo que haya sucedido. Sin embargo, ya es bien sabido que a lo largo de la historia se ha desmontado esta teoría, se ha desmontado esta idea por dos razones. La primera, la incapacidad humana de una objetividad al 100%. Y segundo, porque todo aparato de captura de imágenes, sea una fotografía o cine o video, es una máquina de exclusión. Es decir, más allá de lo que una fotografía puede incluir adentro, a veces, si no siempre, es más importante lo que no está dentro. Es decir, hay todo un mundo que se excluye en cada fotografía, en cada encuadre cinematográfico, en cada pieza de video. Siempre hay un mundo inmenso que se nos escapa. Por lo tanto, cualquier fotografía, cualquier video con intenciones documentales, siempre va a ser una mínima fracción de algo que sucede. Y la perspectiva desde donde se ve es la subjetividad del autor. De ahí su imposibilidad, es decir, la realidad, la verdad y la objetividad es una imposibilidad de lo documental. Es algo que ha rondado y se ha discutido por muchísimos años. Hay muchísimos realizadores, creadores que siguen pensando que sí, que ellos tienen ese poder de capturar la realidad y la verdad de un lugar y que el mundo debería agradecerles. Pero no es así, no tenemos ese superpoder y mucho menos a través de aparatos técnicos que además le añaden una relación de poder político y económico en nuestro contacto con fenómenos o en nuestro contacto con otros. De ahí que existen muchísimos elementos, conceptos e ideas que se producen a partir de la práctica documental y que a través de los años, desde que el documental existe, algunos teóricos, pensadores, filósofos, investigadores le han puesto el acento, se han detenido ahí para pensar en esas formas en las que la intención documental de un fotógrafo o de un director de cine afecta al otro. O cómo sucede esa relación entre un autor y el otro al que se va a documentar, o sea un fenómeno, una persona o una comunidad. Y ahí es donde nos vamos a meter hoy. ¿Qué sucede en esa relación? ¿Qué elementos tóxicos, irritables, que generan fricción entre el autor y el otro aparecen en la práctica documental y que
Justamente en la contemporaneidad se trata de enfrentar, de confrontar o de producir otras maneras de documentar o de construir esa relación con el otro para poder documentarlo. Digamos, ese creo que es el punto central de nuestro tiempo. No tanto si el documental es verdad o no, sino cómo al momento de documentar construimos una relación con el otro y cómo negociamos ese encuentro con el otro para revelar un fenómeno, revelar una idea, una información o un hecho en particular. De todos esos elementos, yo hoy me quiero detener en cuatro que son, la verdad, bastante densos, pero voy a tratar de hablar de ellos de una manera, digamos, clara y concreta. El primero de ellos es muy conocido, que es el extractivismo de clases. No solamente sucede en la práctica documental fotográfica o cinematográfica o de las artes visuales. El extractivismo de clase es algo que sucede constantemente, sucede en la industria de la moda, sucede periodísticamente hablando, sucede desde la política, por supuesto, y tiene que ver con que no se asume desde la práctica documental las diferencias sociales que existen entre el autor y el otro. ¿En qué sentido? En que el autor tiene que autorreconocerse desde dónde él está hablando, desde dónde él está generando, desde qué privilegios sociales, económicos, académicos incluso, él está afrontando un problema, él está tratando de crear una visión, una perspectiva sobre un fenómeno o sobre una comunidad o unas personas. Entonces, cuando el autor no tiene esa conciencia de clase, digamos, no se da cuenta que ejerce una jerarquía sobre el otro, porque no entiende que desde donde este autor viene, ¿ok?, hay una serie de privilegios que el otro no tiene. Insisto, llámese privilegios políticos, privilegios económicos o privilegios del conocimiento incluso. Al no reconocerse esas diferencias y no entender que es un encuentro de clases y que lo primero que hay que poner, digamos, sobre la mesa es esa discusión, sea del tema que se está hablando, la práctica documental se va a convertir en un ejercicio del poder. ¿Y qué es lo que hace el poder? ¿Qué es lo que hace el poder político, el poder económico en todos los aspectos de nuestra vida social? Extraer, utilizarnos. Lo que hace las jerarquías de clases es que a mayor altura en esa jerarquía, más puedo usar a conveniencia las jerarquías sociales más bajas. Eso es una estructura que nosotros vemos socialmente, no necesariamente en el arte ni en la práctica documental. Pero si nosotros vamos a tener una práctica documental, tenemos que tomar en cuenta estas prácticas sociales para revertirlas, para cuestionarlas, para confrontarlas. No hacemos un documental para replicar esas formas de aplicación del poder, de jerarquía de poder social que ya estamos sufriendo o padeciendo socialmente. El extractivismo de clase se manifiesta entonces en cómo yo puedo sacar alguna producción, algún diseño, pero ideas, imágenes, sonidos, tradiciones de un lugar, me apropio de ellas y después yo saco renta de eso o lo utilizo para ganar premios o lo utilizo para incluso generar otro tipo de discursos que a ese otro, a quien le saqué diseños, ideas, sus imágenes, no sabe, ¿okay? Ni siquiera se lo cuento, ni siquiera lo transmito, ni siquiera le doy voz para que participe de eso. Este extractivismo de clase es justamente una de las relaciones más tóxicas que generó la fotografía y el cine desde sus orígenes. Sobre todo porque la fotografía y el cine en los comienzos eran aparatos muy costosos, muy difíciles de utilizar para hacer producciones. Por lo tanto, quienes podían hacerlo eran personas con muchísimo dinero. Es decir, que desde los comienzos, quien hace las fotos, quien documenta, siempre pertenece a una clase alta frente a el otro, que generalmente son clases inferiores. Y más específicamente, las clases más pobres. ¿Para qué? Para convertirlas en objetos exóticos, algo que vamos a hablar más adelante. Con el paso del tiempo, tanto la fotografía o el cine se han abaratado y existe una suerte de democratización. Sin embargo, ese extractivismo sigue sucediendo. Incluso sucede desde personas dentro de la propia comunidad. Hay una excusa muy común en la práctica documental, es que como yo pertenezco a cierta comunidad, yo tengo más derechos que otros para hablar de eso.
Y no es tan así. La relación de poder que existe entre tú como creador que dispones de una cámara y que dispones también de un poder de difusión más que otras personas de tu comunidad, ya marca una diferencia de clase. Hay una jerarquía que sucede ahí. No puedes creer o no puedes pensar que porque ya perteneces, porque ya estás adentro, tienes la posibilidad o tienes el poder de ser su voz y la imagen de ellos. No, también entra un proceso de negociación. Quizás tienes algunas capas de esa relación social superadas porque ya estás ahí. Sin embargo, el querer capturar imágenes, el querer capturar fenómenos y a personas es un acto político, es un acto que siempre genera una relación de poder sobre el otro. Por lo tanto, la reflexión y la autocrítica del autor sucede constantemente en ese acercamiento al otro. Otro fenómeno que sucede muy cercano al extractivismo de clase es la instrumentalización del otro. Es decir, cuando queremos hacer un proyecto con intenciones documentales, donde la idea del autor, el concepto del autor se va a imponer sobre el otro, pase lo que pase. No hay un proceso de acercamiento, no hay un proceso de negociación entre ideas, entre conceptos y entre situaciones. Esta instrumentalización u objetivación del otro, convertir al otro en un objeto, es muy común también, la vemos constantemente. Y esto se manifiesta de diferentes formas. Hay una que es la que menos se nota por su ambigüedad y porque, sí, ciertamente a veces es muy difícil de detectar, es la instrumentalización ideológica. Esta la vemos claramente o podemos tomar como ejemplo las campañas políticas. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Toman imágenes del presidente abrazando a una persona o a un niño o partidos políticos que durante las campañas electorales toman imágenes de pueblos, de comunidades, de personas en específico y después la utilizan en sus carteles. Es decir, instrumentalizan al otro, lo convierten en un instrumento para ellos explicar, aplicar su ideología. Y eso sucede también desde el arte. Es decir, muchos artistas con una ideología muy fuerte, muy contundente, cuando van a desarrollar proyectos no se dan cuenta que ese pensamiento ideológico que tienen se lo terminan imponiendo al otro. Es decir, cuando van a documentar o van a hablar de un tema, no permiten que ese otro cree matices, cree otras posibilidades, sino que inmediatamente intentan imponerle una ideología, la ideología del autor. Otro ejemplo donde podemos ver esto muchísimo es en aquellos proyectos que quieren criticar el sistema económico o un sistema político de un país. Utilizan las imágenes de otro o las situaciones de otros para ejemplificar su propia ideología. Es decir, más allá de un trabajo artístico, se termina convirtiendo en propaganda política ideológica. Aquí una pregunta. ¿Es posible que el autor se deshaga, se desvista de su ideología para afrontar al otro, para documentar al otro? No. Eso tampoco. De hecho, los autores, a partir de su ideología, es que deciden documentar, es que deciden acercarse a ciertas situaciones, a ciertos temas. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Bueno, que tiene que estar el autor consciente, así como consciente de su clase, también muy consciente de su ideología y entender que no va a ver al otro desde su óptica ideológica, sino que va a haber un encuentro de ideologías, que tiene que buscar rutas, puntos de acercamiento o en todo caso construir relaciones, sí, a partir de su ideología, pero que el otro documentado, que la otra situación que se documenta también tenga voz, también permita poner en discusión o confrontar o crear otros matices ideológicos y no necesariamente un panfleto ideológico del artista. Lo sé, es un camino delicado, es un camino ambiguo, es una frontera muy difusa, pero en eso es lo que tenemos que trabajar quienes afrontamos trabajos con intenciones documentales. Existen muchas formas de instrumentalización. La más común es cuando fotografiamos o filmamos a otros para ejemplificar ideas que nosotros tenemos. Esto significa que el otro desaparece, que el otro está ahí simplemente como una forma vacía o un objeto que yo utilizo a conveniencia de mis ideas y mis propósitos artísticos. Este tratamiento de lo ideológico también pasa a otra faceta, que es el tercer punto que quiero platicar hoy, que es el de la colonización. Y la colonización de alguna manera reúne un poco extractivismo, instrumentación del otro, porque es
un conjunto de acciones donde nosotros, cuando vamos a realizar el documental, lo que priva por encima de nada es el documental y no el encuentro con el otro. ¿Y qué va a suceder en ese encuentro? ¿Qué puede cambiar? Quizás esa idea previa que yo tenía, que quería documentar o que quería demostrar con mi documental, en mi encuentro con el otro cambia, se confronta. Y eso es muy duro para el autor y es muy duro para el artista. Sobre todo porque hay un fenómeno que es el que quiero introducir acá en esta idea de la colonización, que es el narcisismo reflexivo, del que hablan Hal Foster, del que hablan Pierre Bourdieu, etcétera, donde el autor no es que no sea una persona, no tenga un pensamiento crítico o un proceso de reflexión sobre un tema en particular, sino que se encierra en su posición frente a un tema. Esto se le llama narcisismo reflexivo o reflexividad narcisista, dependiendo de quién lo mencione. ¿Qué termina sucediendo acá? Que yo tengo un pensamiento crítico tan fuerte sobre un tema particular o sobre una comunidad en particular que cuando voy al encuentro con el otro, no busco un encuentro, no busco una conversación, no busco un intercambio, sino que voy a colonizarlo. Voy a colonizarlo con mi idea. Entonces, todo lo que voy a fotografiar, todo lo que voy a grabar, todo lo que voy a filmar, todas las imágenes que quiero traerme para yo documentar mi reflexión. Una reflexión que yo no he puesto en discusión, que yo no he puesto en intercambio con ese otro. Y como todo proceso narcisista me termina encegueciendo. Si el documentalista se acerca a un territorio, a una comunidad, con ese narcisismo reflexivo va ciego. No va a ser capaz de ver eso que no sabe, eso que ignora, ese conocimiento inesperado que es en realidad la práctica documental. La reflexión narcisista impide ver matices, impide ser crítico con nuestra propia reflexión y nuestra propia manera de ver y de documentar. Y eso es gravísimo, muy grave, porque, insisto, se termina convirtiendo en una acción colonizadora. Y lo que lo hace grave es que el autor, los espectadores y a veces la propia comunidad no se da cuenta de ese acto de colonización. Es decir, que a veces pasa como si nada. A veces pareciera que vemos el trabajo documental y decimos, mira lo que sucedió ahí, y mira lo que la comunidad piensa, y mira lo que está sucediendo. No nos damos cuenta del narcisismo ideológico del autor que no permitió una negociación. Pero a veces, insisto, es difícil de detectar. Nuevamente, porque la ideología siempre va a estar. El punto es cómo negociamos con ella. Quiero insistir en esto. ¿Cómo me voy a enfrentar al otro para negociar con ella? ¿Cómo voy a permitir que permeen otras ideas? Que esa ideología no se quede como un cubo sólido, impenetrable, sino que tenga poros, que sea capaz de aceptar otras ideas u otros matices. Sobre todo porque yo estoy documentando al otro. Tengo que permitirle, tengo que darle esa oportunidad al otro. Si no, me convierto en un colonizador. Si no, me convierto en un colonizador del otro, colonizador de su imagen, colonizador de sus ideas, de sus prácticas, de sus problemas, para verlas solamente desde mi ángulo reflexivo. Y por último, que vamos a comentar acá, porque existen otros más, es lo que yo llamo la hiperestetización. Sabemos que lo documental, que la fotografía, que el cine, que la música, que el teatro, que la pintura, porque hay que decir que lo documental puede acontecer desde cualquier disciplina, sabemos que la estética juega un papel fundamental, si no, no es arte. El punto es revisar esa estética y para eso me voy a detener en algunos matices. El primero es comprender que la estética no es un fin, sino que es un medio. La estética es un medio por donde atraviesa una información, por donde atraviesa un conocimiento que se va a comunicar con el otro. La estética permite que la belleza active la sensibilidad frente a un tema particular. Si comenzamos ahí y entendemos que la estética no es un fin, sino un medio, es decir, la estética en un trabajo documental no es que el trabajo me quede intergaláctico, maravilloso, con una fotografía impecable, etcétera, sino que es un medio para que la gente se sensibilice sobre algo que yo estoy hablando, ya inmediatamente asoman o se revelan justamente matices o aspectos a los que me quiero detener, en los que me quiero detener hoy. La hiperestetización de la imagen de lo documental o de aquello que estamos documentando puede traer varias consecuencias. La primera de ellas es que estamos construyendo un muro de hormigón, un muro de concreto entre el espectador y el tema
o que yo estoy desarrollando documentalmente. ¿Por qué digo esto? Porque al hiperestetizar nuestro documental, las personas van a llegar y lo van a considerar bello, lo van a considerar hermoso y se van a detener en los elementos estéticos, es decir, qué fotografía tan maravillosa, mira el cielo cómo está, qué hermoso quedó el rostro, me encanta el sepia, me encanta el blanco y negro, y no se van a detener a pensar en qué es lo que hay detrás de ese proceso estético. Es decir, cuando la estética interrumpe la conexión entre espectador y el tema que yo estoy platicando o que yo estoy desarrollando en mi trabajo documental, la estética se roba todo. Y no va a permitir que los espectadores lleguen, piensen, reflexionen, sientan aquello que yo estoy contando a través de lo documental. De hecho, uno de los síntomas donde podemos identificar este fenómeno es cuando alguien ve un documental o se acerca a una exposición de fotografía documental y sus reacciones sobre la exposición son: me encantaron, el fotógrafo es intergaláctico, las fotografías están intergalácticos, me encanta cómo las pusieron, cómo las acomodaron, los colores que tienen. Cuando un espectador sale expresándose de esa manera, el trabajo documental se perdió. Por consecuencia, ese muro de concreto estético que separa al espectador de mi tema documental, que al no llegarle al espectador, ¿qué sucede con mi tema documental? Se frivoliza, se vacía de sentido, se convierte en un espectáculo de entretenimiento. Es decir, pierde todo sentido aquel encuentro, todo ese proceso de documentación, de encuentro con el otro, se pierde, se vacía, desaparece por completo, porque el documental se convierte en un objeto estético que vacía de sentido todos los temas y todas las personas que la incluían. Otra manera en que la hiperestetización ataca lo documental es cuando homogeniza al otro o homogeniza las situaciones o los fenómenos sociales. ¿Cómo sucede esta homogenización? Es decir, que el documental, yo no puedo como espectador marcar una diferencia entre un documental de lo que sucede en Gaza a un documental de lo que sucede en Acapulco, en México, o un documental de lo que sucede en Boston, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se ha puesto una placa también de concreto sobre ellos, que es el lenguaje disciplinario. ¿Esto qué quiero decir? Que las reglas disciplinarias de la fotografía, del cine o el video tienen mayor jerarquía visualmente hablando que el tema que se está presentando, que se está documentando. Y esto tiene mucho que ver en la manera en que nosotros aprendemos o nos enseñan a documentar. Es decir, el lenguaje o el estilo de un fotógrafo o de un autor se termina imponiendo. Esto lo podemos ver mucho en los retratistas. Es una herencia de la fotografía del siglo XX, especialmente de August Sander. Es decir, vemos en los retratistas que ellos defienden su estilo y que cada retrato que van a hacer tiene que marcarse su estilo. Este es el estilo de este fotógrafo, este es el estilo fotográfico de este director que plantea este documental. Entonces, nuevamente, cuando lo que se impone es un estilo, es decir, si vemos a un autor que documenta lo mismo, lo que sucede en Gaza, documenta igual lo de África, documenta igual lo de China, documenta igual lo de México, estamos viendo cómo se establece una homogenización. Es decir, no marca una diferencia entre el fenómeno africano, el fenómeno europeo, chino o mexicano. ¿Esto qué hace? Nuevamente, esa homogenización vacía de sentido, le quita la particularidad, le quita la sazón que tiene cada lugar o cada situación que nosotros vayamos a documentar. Esto quiere decir que el autor, cuando se enfrenta a un proyecto documental, tiene que dejar de lado sus estilos y sus lenguajes. Lo podrá retomar después, negociar con ellos, ver qué de ahí puedo tomar, incluir, pero el encuentro con el otro va a generar otras maneras de ver, va a generar otras maneras de hacer. Lastimosamente, en el medio cinematográfico y en el medio artístico se celebra lo contrario, es decir, se celebra que el autor llegó a un estilo particular y que logró poner su firma en todos los documentales que hizo. Y eso es gravísimo porque lo que está revelando esto es que se celebra al autor y no se pone en discusión, celebración o reflexión el tema documentado. Es decir, que esa hiperestetización termina conectándose al extractivismo de clase, a la colonización, a la instrumentalización del otro. ¿Por qué? Porque los temas documentales terminan convirtiéndose en trofeos, en objetos, porque lo que se celebra es al autor. A todas estas, después de estos puntos que he explicado hoy, ¿dónde está la paradoja de lo documental? La paradoja está en que estos fenómenos van a aparecer siempre.
siempre van a estar presentes en cada proyecto que nosotros realicemos. En cada circunstancia, en cada territorio que visitemos, vamos a necesitar confrontarnos con el extractivismo, la colonización, la instrumentalización y la hiperestetización. ¿Por qué? Porque está primero en nuestra configuración, porque nuestra diferencia de clases no la podemos olvidar, no la podemos obviar, porque nuestra diferencia ideológica tampoco la podemos borrar, sino que en cada encuentro va a haber una negociación. Entender que el proceso documental es el encuentro de todas esas cargas que tiene un autor con el otro. El autor no puede ser objetivo porque no se puede anular a sí mismo, pero tampoco puede ser mimético, es decir, convertirse en el otro. El proyecto documental es el encuentro entre dos extraños que van a presentar un conocimiento inesperado a partir de ese encuentro entre ambos. La práctica documental exige un estado de conciencia constante, una revisión crítica. No se puede hacer un proyecto documental si no pasa, por ejemplo, por una revisión crítica del medio que se está utilizando. Si voy a usar fotografía, si voy a hacer cine, si no pasa por una revisión crítica de cómo se va a difundir ese proyecto. El proceso documental, en definitiva, es un proceso de pensamiento crítico amplio y profundo del propio autor previo a la realización de un documental, así como en la construcción del estar ahí con el otro, de ese encuentro con el otro. Ahí es donde va a aparecer el documental, no antes. Y ese encuentro no tenemos la capacidad de definirlo, cómo va a terminar, a qué puerto va a llegar. En definitiva, el trabajo documental apunta a todas las oscuridades de nuestro tiempo. Las oscuridades ideológicas, las oscuridades mediáticas, las oscuridades culturales, las oscuridades artísticas y las oscuridades en el encuentro con el otro. Es decir, cuando me refiero a oscuridades, significa que el trabajo documental es revelar, acercarse a todo aquello que está detrás de todo lo que vemos. No documentamos lo que vemos. Vamos en la búsqueda de documentar lo que no se ve. Vamos en la búsqueda de documentar el encuentro entre dos maneras de pensar, la del autor y la del sujeto, o la del territorio o la de la situación documentada. Bien, con esto me despido porque si no el capítulo se haría extensísimo, pero es un tema que me apasiona mucho. Los invito a seguir nuestras redes sociales, a seguir los martes a las 5 de la tarde hora de México, nuestro live, y por supuesto suscribirse a este canal. Quiero escuchar su percepción sobre lo documental. Escríbame por acá en YouTube o en Spotify, o pueden escribirme por Instagram, donde todos los días estamos publicando reseñas de artistas, comentarios, reflexiones y muchísimas otras cosas. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo capítulo.